preparados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Arrancamos una semana nueva, son las 8 de la mañana con 4 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Una nueva semana, la última de este mes de abril. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y le estaré acompañando desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana. Tiempo suficiente para dejarle a usted bien informado, bien informada sobre el acontecer del estado de Querétaro en las últimas horas. Vamos arrancando con un rápido resumen de la información que le estaremos compartiendo en esta jornada informativa. Este fin de semana, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, confirmó el fallecimiento de un pasajero más que iba a bordo del autobús de la empresa Amealcense y que sufriera este accidente fatal el pasado 22 de abril. De acuerdo con la dependencia, es decir, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, hasta el momento cuentan con el registro de 12 personas hospitalizadas. 13 más ya fueron dados de alta. Con profundo dolor informamos que falleció en el Hospital General de Querétaro una persona del sexo femenino que también estaba en situación grave, quien de acuerdo con el último parte médico que nos dieron el día de hoy, se reportaba en esta situación. Lamentablemente con esta pérdida ya son 10 las personas fallecidas por el accidente en el autobús en Amialco. Bueno, pues así esta desafortunada situación y el día de hoy seguramente habrá alguna actualización del parte médico, pero pues esperemos que la cifra de fallecidos se detenga ahí, que sean solamente ya 10 personas las que desafortunadamente perdieron la vida después de este terrible accidente allá en la carretera 310 entre Amealco y San Juan del Río. Este fin de semana hubo manifestación en Los Arcos en el marco del aniversario de la construcción del acueducto. Varios colectivos en materia de movilidad, pueblos indígenas, pueblos originarios y áreas naturales protegidas. Estos colectivos todos se juntaron en un gran contingente y se manifestaron por las calles del centro, salieron desde San Panchito, es decir, desde San Francisquito, para llegar a la calzada de Los Arcos, justo en el lugar en donde se estaba realizando el festejo por el aniversario número 300 de Los Arcos. El contingente, conformado por más de 100 personas, atravesó por donde estaban colocados los escenarios, en donde hubo actividades en el marco del festejo del acueducto. Vamos a escuchar un poco de lo que sucedió en esta manifestación. ¡Estado, ojete! ¡El agua no se vende! ¡Estado, ojete! ¡El agua no se vende! Bueno, pues pronunciamientos y declaraciones fuertes, la de los colectivos. Y hablando de este festejo, durante toda la semana pasada, aquí le platiqué sobre esta incertidumbre y esta necesidad que plantearon los colectivos en materia de medio ambiente y de protección a los animales, sobre la posibilidad de que el municipio utilizara pirotecnia o no durante el festejo de Los Arcos, el festejo del aniversario. El municipio, y aquí se lo compartí, el municipio dijo que no iba a utilizar pirotecnia. ¿Y qué cree? Mintieron. Sí utilizaron pirotecnia, pero además no solamente mintieron. Bueno, pues no dieron ninguna explicación, le mintieron a los colectivos, nos mintieron a usted y a mí. El punto no es que utilicen la pirotecnia, el punto es la mentira. El festejo por los 300 años del acueducto no fue un festejo para todos, dijo Maricruz Rodrigo, activista, ambientalista, defensora de los animales, y dice: personas neurodivergentes, animales como perros y fauna silvestre como aves, sufrieron
pues estos más de 150 decibeles de sonido que generó el espectáculo de pirotecnia ahí en Los Arcos. Escuchemos. Se estima que las actuaciones alcanzaron niveles entre 150 y 175 decibeles, considerando que la potencia de una turbina de avión son 140 decibeles. O sea, el umbral supera el umbral por mucho del dolor humano. En la información de carácter nacional, le comparto que la madrugada de este lunes se registró desafortunadamente uno de los desenlaces de las operaciones de rescate más prolongadas recientes en México. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la localización sin vida de Leandro Isidro Beltrán Recendis, el último trabajador que permanecía atrapado en la mina Santa Fe en el municipio de El Rosario, en Sinaloa. El hallazgo se produjo a las 3 de la madrugada del centro del país, tras 33 días de labores ininterrumpidas en un operativo que involucró a cientos de elementos federales y estatales. Desafortunadamente, este trabajador no logró sobrevivir. Y también en información de carácter nacional, pero esta en el ámbito de lo electoral, no habrá alianza en San Luis Potosí si el Partido Verde hace candidata a esposa del gobernador. Esto lo dijo Citlali Hernández, quien fuera la secretaria de las mujeres y que ahora encabeza una nueva área en el Movimiento de Regeneración Nacional, la Comisión de Elecciones y Alianzas, con la que el partido gobernante busca consolidar la coalición con el Verde y el PT de cara a la elección federal del 2027. Bueno, pues la advertencia ahí está lanzada y dice que pues esta alianza entre el Verde y Morena en San Luis Potosí no será si acaso el actual gobernador nombra como pues candidata a sucederlo a la ahora esposa. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana con 10 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Usted está escuchando la frecuencia correcta, la de W Radio, 1310 amplitud modulada, 90.1 frecuencia modulada. Voy al corte y regreso, no le cambie. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 16 minutos y aquí en el estudio, como todos los lunes, mi querido doctor Abdiel Hernández. Doc, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Claudia Ivonne, pues con el gusto de saludarte, de estar aquí en la cabina y bueno, pues para analizar ahí cosas de repente ahí un poco distintas. Sí, un poco distintas, pero también un poco vinculadas, porque fíjese que tal y como lo habíamos platicado en días anteriores, en semanas anteriores, yo le sugería en este espacio informativo, pues hablar todos los 25 de cada mes respecto de el Día Naranja, este día que pues ha establecido la Organización de las Naciones Unidas como el día para rememorar o para mantener vigente esta idea de ir erradicando la violencia en contra de las mujeres. Y yo lo platicaba con el doctor Abdiel. El doctor Abdiel ha trabajado también con masculinidades y yo creo que el tema de la violencia en contra de las mujeres no puede ser explicada, entendida y mucho menos erradicada si los varones no se involucran. Y a propósito del 25, que recién acaba de pasar este fin de semana, pues le dije al doctor Abdiel, ¿qué tal si usted, que es especialista en ello, nos platica de qué se trata? Y eso estamos haciendo, intentaremos hacer, doc. Bueno, primero, muchas gracias por lo de especialista, pero igual esto es un proceso, ¿no? Muy largo, claro. Y de repente empezar a hablar de la deconstrucción de las masculinidades, de lo que es el involucramiento de un varón en algo que incluso se les ha delegado a ustedes las mujeres, es el 25N o los temas de erradicación, pues que hablen las mujeres de eso, ¿no? Sí. Es de repente también nadar contracorriente, pero bueno, lo tenemos que hacer y tenemos también que salir de ese
yo diría, marco epistémico muy cuadrado en el que, bueno, ya fuimos violentos, ahora nos callamos, ¿no? Ahora pues resulta ser que todo esto tiene que llevar pues resarcir los daños que hemos generado como masculinidad, como masculinidad dominante, sobre todo, ¿no? En esto que se le conoce como la masculinidad de tipo blanco, varón, adulto, heterosexual, ¿no? Claro, claro. Que pues de alguna manera pues está presente en todos los ámbitos. A mí me toca estudiarlo desde las relaciones internacionales, un campo en donde pues hemos visto que la masculinidad pues tiene ese derrotero hegemónico, ¿no? Cuando uno estudia las relaciones internacionales, toda la bibliografía y la historia de las relaciones internacionales está hecha por hombres, ¿no? Sí. Como si no hubiera participado una mujer, e incluso pues cuando está la participación de las mujeres, porque obviamente sí está Catalina la Grande, está Margaret Thatcher, está la época victoriana, etcétera, también hay una reproducción en términos de lo que es el símil de esa gran mujer respecto a lo que es el hombre, ¿no? Como un elemento ahí alrededor, pero que te permite también identificar otras cuestiones ocultas, ¿no? Que no solamente es la parte de este poder político, sino también es un poder económico e incluso un poder simbólico en el que nos encontramos de alguna manera ocultándolo. Y por ahí hay casos muy evidentes, ¿no? Incluso dentro de la misma ciencia, en este efecto Matilda, donde es el doctor, digamos, que dirige las grandes investigaciones y de repente una de sus adjuntas o de sus colegas tiene un gran descubrimiento y ese doctor lo hace pasar como propio, no da ese reconocimiento a su par, porque aparte, bueno, pues hay toda una condición de violencia ahí muy simbólica que implica, bueno, es el dueño del laboratorio, muchas cosas así, ¿no? Que se están reproduciendo. Que también tiene que ver, como dices tú, con este poder lo voy a decir así, como autoasignado, el poder económico, porque damos de facto que el poder económico es más asignado inmediato por varones o asumido por varones que por las propias mujeres. Y como bien lo dices tú, en este mundo el poder económico es equivalente pues al poder político y al poder en términos generales, ¿no? Sí, y este poder de alguna manera, bueno, tiene, pues digamos, todas las condiciones para ser reproducido por un hombre. Claro. No es un poder de alguna manera que se comparta, incluso si llega una mujer a tener esta representatividad política, económica, incluso cultural, bueno, tiene que adecuarse a toda una, digamos, condición de poder para ser ejercido precisamente por la masculinidad dominante, ¿no? Claro. Cuando digo masculinidad dominante, también de repente mis compañeros como que dicen, caray, pues ¿a poco existen varias masculinidades? Claro, por supuesto, ¿no? Varias formas de ser varón o varias formas de percibirte varón como varias formas de percibirte mujer, ¿no? Sí. Y justo ahí Hannah Arendt, ¿no? Una compañera de la Enes Juriquilla, cuando tenemos algunos debates, me gusta mucho platicar con ella, la doctora Elena Padilla, platicábamos de Hannah Arendt, ¿no? En alguna de las primeras discusiones que tuvimos justo al llegar ambos aquí a Querétaro, la Enes Juriquilla, respecto al poder tradicional, este poder de, digamos, de dominación en la que la persona fuerte o dominante está sobre la persona débil y dominada, frente a un poder que es de alguna manera colaborativo o sumativo, ¿no? Es un poder aditivo, le llamamos, que se llevó, de hecho, a un artículo que por ahí está en una revista llamada Inclusiones, que se llama algo así como Masculinidad y Relaciones Internacionales, o Nuevas Masculinidades y Relaciones Internacionales. Y que lo nombramos el poder tipo A, que es el tradicional, y el poder tipo B, que es una asociación más colaborativa en esta cuestión de Arendt y González Casanova, pues llamarnos a una cuestión pues de cooperación, ¿no? Pero el que predomina es el poder tipo A, ese lo vemos prácticamente en todos los espacios de las relaciones internacionales, desde su refundación, por decirlo de alguna manera, en las conferencias de Potsdam o de Yalta, donde veías a Churchill, a Stalin, a Wilson, ¿no? Diciendo cómo iba a ser el poder. Puros varones, tienes toda la razón. Y ellos fueron los que dijeron cómo se iba a segmentar el mundo, pero
si te das cuenta, pues, seguimos siendo Vladimir Putin, Donald Trump, exacto, Xi Jinping, ¿no? Sí, claro, claro. Y estas mujeres que de alguna manera ostentaban el poder, pues eran catalogadas o eran encajadas en un estereotipo que las masculinizaba, ¿no? Ahí estaba Margaret Thatcher, que era la dama de hierro, ¿no? Sí, no se le podía reconocer como una mujer con sus propios atributos, empoderada, con conocimiento, con posibilidades. No, tenía que ser masculinizada para entonces ser reconocida, ¿no? En el poder político y económico del mundo. Y esa masculinización se reproduce en otras esferas. Cuando recuerdo yo que veía que Ana Guevara ganaba o que Soraya Jiménez ganaba, se le masculinizaba. Dicen, seguramente es hombre, ¿no? Y hasta el día de hoy se reproducen muchos estereotipos y chistes machistas, una violencia muy fuerte porque es simbólica y de repente uno en su masculinidad dice, ay, es un chiste, pero no, eso es violencia, ¿no? Y eso es lo que no se logra distinguir efectivamente en estos espacios de reproducción de la violencia masculina, ¿no? En la que nos encontramos. Y esto pues ha crecido, si bien hay autores, hombres que de alguna manera se están dando cuenta de esto, está por ahí Ramón Grossfogel, que habla de un extractivismo epistémico y sexista, pero también cultural, ¿no? Cuando hace eco, por ejemplo, incluso en las mismas teorías críticas, donde estos grandes autores de izquierda también se apropian del conocimiento de no solamente las mujeres, sino de las mujeres indígenas, ¿no? Que tienen hay una cuestión todavía, digamos, más profunda en esta interseccionalidad precisamente en la que se encuentran, y que pues no tienen de alguna manera ese espacio para poder exponer sus ideas o su relación sujeto-naturaleza, pero como este académico que tiene acceso a Harvard, que tiene acceso a otras publicaciones, sí lo tiene, pues se lo apropia, ¿no? Y está haciendo ese ejercicio de despojo que él está criticando en el campo capitalista, pero también en el campo epistémico. Oye, ¿no? Qué fuerte, qué interesante, porque entonces estamos hablando de estas... es que, fíjate, estoy cayendo en la cuenta, Abdiel, ahorita que te escucho, que cuando hablamos de violencia, las mujeres solo reparamos en el tema de la violencia, como dices tú, tipo A, o sea, la tradicional, la que reconocemos de inmediato, pero hay un chorro de violencias simbólicas y que parten de estas ideas de reivindicación, pero que en realidad están de nueva cuenta sometiendo, como esto que dices, ¿no? A ver, las mujeres indígenas que tienen el conocimiento, que se lo comparten a un hombre blanco, caucásico, con privilegios, y que él se apropia de eso, y entonces va y critica el despojo, pero finalmente lo está haciendo, y eso no lo alcanzamos a mirar en el resto de las prácticas que hay entre varones y mujeres en este mundo. Sí, y podemos ir de lo micro a lo macro. Por ejemplo, en esto que se le ha denominado incluso la necropolítica masculina dominante, podemos ver por un lado a Donald Trump, pero también las condiciones cotidianas en ciertos espacios, por ejemplo, del país. Aquí en el municipio de Colón, una doctora, una colega mía, la doctora Ana Paola Galicia, tiene estudios, por ejemplo, de las recetas en el semidesierto mexicano. Tradicionales queretanas que se han ido perdiendo. Pero ella cuando estudia esto se da cuenta de algo bien interesante, que es la violencia que padecen las mujeres. Pero es una violencia multidimensional, por decirlo de alguna manera, porque no solamente es la violencia que ejerce su pareja contra la persona, no de golpes, de incluso abandono, porque se van en esta... Oye, pero además esta condición de abandono, pero que regresan. Y regresan. O sea, no sé cómo decirlo, si es abandono o es... no sé qué cosa, porque yo lo he visto en muchas comunidades, los hombres se van, las maltratan, se van, hacen su fiesta, pueden tardar 2 o 3 meses, medio año, pero cuando regresan, siguen, o sea, regresan con la misma apropiación y la misma violencia, ¿no? Y aparte, se les carga a las mujeres la responsabilidad de cuidar las recetas. Ya, órale. O sea, son violencias de repente que no se observan, pero cuando ya uno empieza a tener como, digamos, estos resultados que hace la doctora Galicia Gallardo, pues estarían, digamos, dándonos noción de otro tipo de violencias, unas violencias así,
múltiples, ¿no? Que van de lo micro a lo macro y que aparte se les obliga a ellas, frente a todo esto, a ser quienes sean las guardianas. Que preserven, claro. ¿No? Y lo hacen con gusto. Lo interesante sobre todo estas cuestiones que, si bien encubren violencia, también les dan cierta trascendencia histórica, ¿no? Y hay unas cuestiones que parecían ser contradictorias, pero que están de alguna manera presentes en su cotidianidad. Ya. Y del lado macro, ¿no? Tenemos a Donald Trump en esta cuestión de la necropolítica, que entre otras cosas es cómo se le da o se asume, ¿no? De alguna manera, mejor dicho, a ciertos hombres el derecho soberano a decidir sobre la vida, la muerte y la naturaleza. Wow. Y entonces, cuando Donald Trump dice, yo tengo el poder de destruir cualquier país del mundo, pues no le importa la vida, la muerte, la economía, la naturaleza, lo hace, ¿no? Y efectivamente en ese círculo de poder es precisamente en el que se envuelven. Podemos verlo de lo micro, lo que vemos aquí en el municipio de Colón, a lo macro que vemos, por ejemplo, como sale Donald Trump después de este autoatentado entre comillas, sí, en Estados Unidos, saliendo fuerte, vigoroso, ¿no? A mí nadie me va a matar, sí, claro, etcétera, ¿no? Y hasta cruzando estas ideas conspiracionistas, ahora dice que el agresor es anticristiano, ¿no? Sí. Y entonces ahí me parece la personalidad. ¿Podemos decir que Donald Trump es un macho? O sea, en el sentido amplio de la definición de la palabra. Digamos que es el ejemplo de poder patriarcal ya consolidado, ¿no? A nivel macro. Y se vuelve un ejemplo, ¿no? Esto es algo muy importante, sobre todo cuando los índices de popularidad en las elecciones intermedias que se vienen, el fracaso de la guerra en Irán, el fracaso de la política interna. Entonces esta situación de alguna u otra manera pues está a su favor o en su contra, ¿no? Porque puede decir que a su favor, bueno, pobrecito, ya es su segundo atentado, hay que apoyarlo, es el poder blanco, vamos a sumarnos a su proyecto de hacer Estados Unidos grande otra vez, etcétera, ¿no? Que me parece que es la parte mediática a la que le ha estado apostando Donald Trump desde hace mucho tiempo. Y la otra es un fracaso externo precedido de un fracaso interno. Las medidas de seguridad que tiene Estados Unidos son vulnerables. O le puede echar la culpa, como es su costumbre, a que la generación woke, ¿no? Que le llama, lo quiere asesinar y entonces su proyecto no lo dejan, etcétera, ¿no? Porque él es el bueno y los demás no quieren, invisibilizando pues todo lo que los archivos Epstein pues están señalando precisamente de él respecto a la pedofilia, al feminicidio, y bueno, todos los actos de violencia alrededor de él y toda una red de poder a nivel mundial que pues los están sustentando, ¿no? Que es otra forma de necropolítica que precisamente está, digamos, haciendo toda una red, porque el poder tipo B no es, digamos, el que salva, sino es otro tipo de poder que también puede sustentar al tipo A, ¿no? Es un poquito más complejo. Y esta red que coopera alrededor de Donald Trump, pues lo mantiene, ¿no? Eso Greg Mills le va a llamar la élite del poder, ¿no? En esos libros. Y esta élite del poder está en estos momentos, pues digamos, consolidada. Fíjate, tenemos que los países que son liderados por una mujer o jefa de Estado en el mundo son 28 de 193. Wow. Países que nunca han tenido una mujer líder en el poder, 101 de 193. ¿No? Y bueno, pues así nos podemos ir, ¿no? Presidentas en parlamentos, el 19%, casi el 20%, escaños parlamentarios ocupados por mujeres, 27%, mujeres ministras, 22%, eso a nivel mundial. Y según la ONU, años estimados para alcanzar paridad en altos cargos, 130 años. Estamos a siglo y medio, precisamente, con esa tendencia, obviamente, con estos números, certeris paribus, dicen los economistas, para alcanzar esa paridad, ¿no? Puede llegar una guerra y esto se puede ir para atrás, una guerra de carácter multidimensional, carácter mundial, y esto se va para atrás. Y ahorita, pues solo 13 de los 193 países miembros de la ONU tienen una mujer como jefa de gobierno o su equivalente. Híjole, son datos que hay para aquellos que dicen que se generan suspicacias o que hablamos solamente por hablar, quienes hablamos de los términos de masculinidades o feminismo, pues los datos no engañan, ¿no? Los datos no mienten, ahí está. No hemos alcanzado ni siquiera
el 40%, ponle tú, bueno, ya no dejemos el 40, el 30% de participación, términos promedio, de la participación política de las mujeres a nivel macro y a nivel local, bueno, ni qué decirlo. Si bien es cierto, tenemos una mujer presidenta de la República, desafortunadamente el resto de los poderes todavía no han sido del todo compartidos en igualdad de circunstancias para las mujeres, ¿no? Aunque México aún sigue siendo un caso referente, es con todo el continente el que más representatividad femenina tiene. Uy, fíjate, y nos quejamos adentro. Sí, es un proceso y la verdad es que el movimiento femenino dentro de México ha impulsado mucho esos cambios, ¿no? El tener ahorita una mujer presidenta implica también tener ya otros referentes de la feminidad distintos a los que se tenían antes, ¿no? El discurso de no llega una, llegamos todas, tiene un impacto todavía mucho mayor que muchos de los hombres no hemos entendido hasta el día de hoy, no lo logramos comprender, ¿no? Vivimos todavía en una cuestión de dominación epistémica muy fuerte, cultural, ¿no? Digamos consuetudinaria, que es muy difícil de romper. Incluso cuando tengo yo mis círculos de masculinidad con mis estudiantes, también hago hincapié en que nosotros, pese a muchos cursos, pese a muchas pláticas y pese a mucha deconstrucción que digamos que tenemos todavía machismo impregnado, ¿no? De repente no lo entendemos hasta que alguien nos lo hace ver, pero no siempre tenemos esa capacidad de decir, sí es cierto, ¿no? Claro. Y bueno, ha sido un proceso, no quiere decir que uno siempre haya sido así toda la vida. Como para las mujeres, ¿no, Abdiel? Es decir, esto lo platicábamos en términos de política pública, a lo mejor, y evidentemente yo lo decía con algunos compañeros, algunos conocidos que trabajan en los gobiernos, yo les decía, es que la masculinidad, las nuevas masculinidades o el feminismo o el lenguaje de paridad no se puede entender solo desde el lenguaje, o sea, porque eso se convierte en un discurso. Y el discurso tiene que estar impregnado de conciencia. Y para alcanzar la conciencia, pues necesitas experimentarlo en carne propia. O sea, no estoy queriendo decir que una mujer que no ha sido violentada físicamente no pueda hablar de violencias, no, sino más bien que la experiencia de alguna forma te tiene que atravesar, tienes que hacerte consciente de esa experiencia para luego entonces cambiar la experiencia a otras formas mucho más sanas de convivencia, ¿no? Sí, tenemos muchas herencias, tanto hombres como mujeres, respecto a cómo hemos sido percibido la educación, cómo la hemos reproducido, e incluso cómo de repente queremos que los cambios se hagan, de repente queremos que sea de la noche a la mañana, digamos dejando de lado que pues hay contextos muy importantes que tienen que ser explicados, que tienen que ser comprendidos, que tienen que ser incluso muy trabajados, porque, por ejemplo, cuando es la cuestión del lenguaje, no puede ser de una cuestión impositiva, sino que se tiene que comprender por qué se recurre a otro tipo de lenguaje incluyente, democrático, como se quiera desarrollar en ese momento, para comprender que es un acto político, no es un acto normativo de la lengua. Y eso también implica, pues, saber con quién tienes la interlocución. Y esa interlocución a veces no es con alguien que esté abierto, sino que de entrada ya está cerrada o cerrado, precisamente a una noción de cambio, ¿no? A una noción de transformación. Y de repente hay que comprenderlo, no todas las personas están listas para esa transformación, sino que hay que hacer redes precisamente que impliquen saber quiénes están de acuerdo o no con ello y dónde se puede trabajar ese tipo de política, ¿no? Oye, Abdiel, estoy pensando que nosotros que somos una generación distinta, pues todavía seguimos cuestionándonos estas cosas, debatiéndolo y tratando de encontrar nuestro lugar en estas nuevas formas de hacer el mundo. Pero las nuevas generaciones, Abdiel, ¿cómo lo miras tú? Es decir, tú eres maestro, pero generaciones que vienen del 2000, por ejemplo, o de finales de los 90, ¿cómo lo trabajan? ¿Están igual que nosotros? ¿Están peor o están mejor? Yo diría que no hay que caer en lo de peor y mejor. Es violencia, ¿no? Nada más que ahora la violencia se reproduce en otra forma. Ya, entiendo. Nosotros en la UNAM lo vemos, por ejemplo, en las generaciones en CCH Sur, lo recordarás hace unos meses, donde la generación Incel, ¿no? Un chico asesina a una chica dentro de las instalaciones universitarias, pero que implica ver
una cuestión de derecha digital que se está formando ahorita, por ejemplo, en esta revolución científico-tecnológica en la que nos encontramos, y están inmersas muchas de las juventudes, no todas, porque no todas las juventudes tienen acceso a Internet, ¿no? Sería un error decir que todas las juventudes están en eso. Y esto es muy importante porque son pues las generaciones Incel, Red Pill, ¿no? Que le llaman ahora, que de alguna u otra manera generan una especie de círculos dentro de Internet, en la Deep Web que le llama ahora, donde, bueno, pues se sienten no reconocidos, no representados, ¿no? Y generan un tipo de violencia en donde se tiene que reafirmar precisamente su masculinidad. Y refrendan y reiteran esta masculinidad a través de la violencia extrema, ¿no? Sí, aquí hay algo muy importante. El poder masculino hegemónico se reafirma precisamente cuando es desafiado. Entonces, si se desafía este poder masculino, busca la forma de representarse, y la mejor forma que han encontrado para representarse es la violencia. Y esto pero es una violencia extrema, ¿no? Digamos, ya llega a estas cuestiones, por ejemplo, de tirar ácido en la cara, de golpes, feminicidio. En el mejor de los casos golpes, pero en el peor de los casos feminicidios o ataques con ácido, ¿no? Claro, que se han vuelto cada vez más comunes aquí en México. Sí, ¿no? Tenemos una saxofonista muy conocida en ese sentido, pero bueno, pues hay otros actos de violencia que han sido silenciados en todos los ámbitos, ¿no? Vimos, por ejemplo, aquí en los medios de comunicación también uno muy fuerte, ¿no? Que pues que reproduce precisamente ese poder simbólico. Y hay ejemplos a nivel mundial, ¿no? Seguramente ustedes recordarán a Andy Warhol, ¿no? Este gran artista pop, etcétera. Sí. Pero no se reconoce realmente a quien inició este arte pop y de quien él se inspiró, que fue una mujer. Y que no solamente fue una mujer, sino que fue una persona dedicada al cristianismo, era una monja. ¿no? Mira, y es esta Corita Kent. ¿no? Y para mí esto es muy importante. En algún momento me tocó dar las clases de perspectiva, temas selectos en perspectiva de género en la escuela, y me gustaba que los estudiantes, las estudiantes comprendieran quién era Corita Kent, quién era Eneduana, ¿no? La primera mujer poeta, la mujer que escribió un poema a nivel mundial, y de repente, bueno, pues tenemos el Día del Libro, el 23 de abril, relacionado con Shakespeare y con Cervantes, ¿no? Sí, claro. Y este tipo de cosas que parecerían ser, bueno, ¿quién se va a poner en contra de Cervantes? Sí, claro. Nadie. La cosa es cómo lo representamos, y en esa forma, en la de representar, pues está precisamente cómo se le da o no la validez digamos, a la situación femenina, ¿no? Por supuesto. Ay, híjole, nos quedamos muy cortitos porque el tiempo ya se nos terminó, pero a mí me parece que sí o sí tenemos que seguir hablando de esto porque, insisto, en un mundo en el que vivimos ambos, es decir, hablando en términos generales de género, hombres y mujeres, varones y mujeres, pues me parece que sí o sí tenemos que hacer conciencia de que esto nos toca a todos. Yo lo platicaba en algún momento en un taller que me tocó dar sobre perspectiva de género, periodismo con perspectiva de género. Yo decía, a ver, es que la perspectiva de género es una perspectiva en materia de derechos humanos. Claro. ¿Quién no va a querer las mismas condiciones de igualdad, al menos de paridad? ¿Quién no va a querer vivir una vida libre de violencia? ¿Quién no va a querer una vida laboral digna, con buenos salarios? Es decir, con condiciones que a todos y todas nos beneficien. Y bueno, híjole, nos quedamos bien cortitos, mi querido Abiel. Y eso que empezamos puntuales, ¿eh? Sí, Muchísimas gracias, No, al contrario, un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos al corte, 8:41, y regresamos porque aquí en cabina ya anda Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la CANACOPE, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. A ver qué nos trae el día de hoy el licenciado Eduardo Chávez Hidalgo. Voy al corte, regreso. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 8:45 y aquí, como todos los lunes, bueno, casi todos los lunes, porque a veces le damos vacaciones, ¿no es cierto? El señor Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. Mi querido Lalo, ¿cómo estás?
Bien, muy contento. Te extrañamos el lunes pasado, pero te dimos permiso. Mil disculpas, yo pedí permiso, créanme que muchas veces también tenemos que ponernos Pues la cachucha afuera. de la vida y de nuestra carrera y de nuestra actividad normal, diaria. Como abogado, pues obviamente tuve audiencias y me fue muy difícil el poder asistir, pues ahora sí que los jueces me pusieron audiencias a las 9 de la mañana. No, vamos a hablar con esos jueces, pues, sí, ¿qué les caray, pasa? Ese poder judicial, pero bueno, no, estamos muy bien, estamos muy contentos. Qué bueno, Lalo. Regresando de un fin de semana a gusto, tranquilo, y empezando a festejar al Día del Niño. Oye, es cierto. Vamos a festejar a los niños y a las niñas el jueves, de Querétaro, ¿no? claro, el jueves 30 de abril. No, Oye, muchas tú traías un tema, también, ¿no? Ahí con el 30 de abril, ¿no? Sí, tenemos ahí, fíjense, nada más como comercial les platico que vamos bueno, tenemos una perspectiva económica de derrama propiamente para este Día del Niño muy interesante, pero quiero decirles que es más interesante todavía porque se une con un fin de semana largo, que propiamente es un puente más, el puente de mayo. Un puentezote, ¿no? Y un puentezote. O sea, es viernes y lunes, es creo. Es viernes y lunes, si no me equivoco. Ay, Cristian, ¿ya escuchaste? O sea, tenemos que reivindicar de alguna manera estos puentes. Y entonces vamos a tener una derrama económica de 310 millones de pesos. Wow, eso es lo que están proyectando. Estamos proyectando nada más para el Día del Niño y el fin de semana. Digo, no, es una festividad muy grande y de mucha felicidad para todos. No es o sea, me refiero en cuanto a derrama económica, no impacta demasiado, pero sí se genera una actividad muy interesante, porque pues después viene el 10 de mayo, que ya les daré la nota de cuánto será nuestra derrama económica. Oye, el 10 pero de mayo. fíjate, Lalo, dices algo interesante. No genera una derrama económica muy importante, sí genera una derrama económica, pero estoy pensando que la gente de alguna manera hace su guardadito para el 10 de mayo, ¿no? Sí, porque claro. No todo lo compran en la quincena del 30. Así es, ¿no? efectivamente. Sí, Ya. lo que pasa es que nos vamos preparando y tanto el comercio como los mismos consumidores nos vamos preparando tanto para el Día del Niño, para el 10 de mayo. Claro, les digo, la derrama económica no es en las mismas dimensiones, pero sí los centros de entretenimiento, todo lo que son restaurantes, lugares de esparcimiento infantil, pues bueno, hay mucha actividad económica muy interesante que se va a dar en esta semana, que es la semana del Día del Niño, y bueno, ya después viene el día 10 de mayo, que obviamente la semana más bien el impacto económico del 10 de mayo, bueno, pues es sobre ya varios miles de millones de pesos. Wow. Por eso digo que no es a lo mejor tan impactante, pero sí genera y sí suma, y todo suma en esta vida. Pero quiero platicarte una cosa el día de hoy a todos nuestros radioescuchas, que por cierto saludo con muchísimo gusto. Hoy vivimos un entorno difícil. Estamos viviendo un entorno económico difícil, digo, lo reitero, el año pasado tuvimos un crecimiento del 0.5%, tenemos un entorno internacional también un tanto cuanto difícil, y muchos se han de preguntar, ¿y qué pasa con el comercio establecido? Y yo creo que eso es algo bien interesante, porque quiero decirte que desde mi punto de vista, hoy en día los negocios familiares, no nos sentimos derrotados por el entorno en el que estamos viviendo, sino al contrario, estamos resistiendo bajo esa presión, ¿no? Estamos resistiendo el día a día. ¿Por qué? Fíjense nada más, yo nada más quiero decirles, el comercio hoy en día somos los que sostenemos el empleo. ¿Sí? O sea, el sector terciario es tan fuerte, es tan grande el comercio, que obviamente sostenemos el empleo. Sostenemos el consumo. Claro. ¿Sí? El consumo de bienes nacionales, si algo impacta demasiado sobre el sector comercio. Y damos vida a la economía local. Claro. Tan es así que una de las principales labores que llega a tener Canacope es impulsar a través del Viernes Muy Mexicano y a través de muchas actividades que hacemos, estar impulsando día a día el comercio local. Pero tenemos una tarea institucional bastante importante, que yo considero que no tenemos que romantizarla, sino que debemos de crear mejores condiciones para poder generar crecimiento en el comercio. Claro. Pero también tenemos un enemigo muy importante que obviamente nos limita, ¿sí? Y nos limita muy fuerte, que es la informalidad. Y con esto quiero entrar un poco al tema de que el pequeño comercio, o el comercio en general, pues si bien es cierto, sigue de pie, ¿sí? Pero lo hace bajo la presión de una situación financiera, operativa y también tecnológica. Y cuando hablo de operativa, si bien es cierto, hablo de la cuestión de la informalidad, que obviamente pues vemos y estamos luchando día a día de que se vayan bajando esos indicadores. También vemos que
pues bueno, tenemos que ir luchando también por la digitalización de los trámites, ¿sí? Porque efectivamente tengamos trámites mucho más rápidos, mucho más eficientes, con mucho mayor certeza y obviamente dentro del marco de la legalidad. ¿Y por qué? Porque obviamente quiero decirles que las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, no somos la periferia, sino somos la estructura cotidiana de la economía mexicana. Sí, claro. Y eso es algo que vale la pena comentarlo, y si dentro de la conversación que llegamos a tener contra las autoridades o dentro de una conversación pública se ignora a estos negocios, pues estamos ignorando la base real del empleo y del consumo local. Entonces, por eso es que operativamente tenemos una situación bastante difícil, y difícil porque obviamente pues tenemos que afrontarla. Pero quiero decirte que el llevar a cabo el resistir implica que lo tengamos que hacer en un entorno frágil, como les digo, en un entorno difícil, económico, en un entorno difícil de inseguridad, en un entorno difícil de certeza, de legalidad. O sea, vivimos en una situación tecnológico, y quiero decirte que, por ejemplo, el negocio aguanta. El negocio aguanta, pues ya aguanta sus buenos cocolazos, pero sí tenemos cierres, ¿no? O sea, derivado de toda esta situación. Y podemos decir que de cada 10 negocios tenemos un nivel de mortandad del 40%. 4 negocios de cada 10 cierran al año, derivado propiamente de este entorno y de la situación de la que estamos viviendo operativa, financiera y digitalmente hablando. Y bueno, pues dentro del operativo ya te platiqué un poco, ya les platiqué un poco, pero quiero decirles que aún así, si bien es cierto, hay un 40% de negocios que cierran de golpe, hay otros que nos vamos quedando ahí en el margen y vamos viendo cómo le vamos haciendo, pero sí necesitamos, y de manera prioritaria, y ante un análisis que se hace propiamente en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño del Estado de Querétaro, una falta de financiamiento que es necesaria, ¿sí? Yeah. Necesitamos, obviamente, generar expansión, necesitamos crecer en la inversión, y obviamente esto nos obliga a ser innovadores y a enfrentar la situación desde una tribuna y una manera muy diferente, ¿no? Entonces, sí necesitamos un buen financiamiento, porque quiero decirte que, pero es difícil, necesitamos el financiamiento para poder crecer, para poder operar, pero también debemos de decir que el financiamiento también es costoso y tiene un costo bastante fuerte en México. Y bueno, el 20.7% de las empresas señalan hoy en día que la falta de financiamiento está afectando el negocio. Yeah. Fíjate, o sea, en vez de ayudarle, afecta, ¿no? Entonces, sí tenemos que poder abrirnos un poco más para poder lograr que estos negocios, o que todos los micros, pequeñas y medianas empresas, pues bueno, puedan llegarse de mucho más recursos. Y esa es una labor que, si bien es cierto, es propia de los negocios, también en cierto margen, en cierta responsabilidad, es del mismo gobierno. Claro. Entonces, ahí, y más si estamos considerando que las MIPYMES son el factor principal del consumo, el factor principal de la economía, ¿sí? Y bueno, pues obviamente necesitamos de un pushing ahí bastante importante para que podamos llegar, obviamente, desahogar esa presión que llegamos a tener. Y por otra parte, la presión tecnológica. Muchos se han de preguntar, ¿pero por qué la presión tecnológica? Bueno, pues nomás quiero decirte, y es algo bien interesante, pues la digitalización va avanzando. La cuestión tecnológica y la innovación tecnológica va avanzando. Ahora tenemos la inteligencia artificial, ahora tenemos diferentes formas de hacer negocios a través de diferentes conceptos, como son los marketplaces, como son obviamente las líneas, o sea, más bien los negocios en línea, pero al mismo tiempo pues tenemos que ver cómo va cómo va el avance en comparación con nuestros negocios. O sea, claro, nosotros no estamos creciendo en el mismo ritmo de cómo está creciendo, obviamente, la innovación tecnológica que se está dando hoy en día. Y, por ejemplo, quiero decirte que, por decirte un dato, en el 2023, solo el 23.5% de las microempresas usó Internet para sus actividades. Fíjate, hay algo bien interesante, o sea, y realmente es lamentable, ¿eh? O sea, todavía seguimos
con nuestros conceptos arcaicos de los negocios, ¿no? Y me voy a ir a lo mejor a una tiendita de la esquina o una miscelánea. Así como hemos visto, porque yo a mí me he sorprendido que he llegado a una miscelánea, a una tiendita de la esquina a querer consumir, y cuando llevo a hacer el pago, lo puedo hacer a través de tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Entonces, ya hay establecimientos que usan propiamente sus terminales y entonces empiezan a innovarse. Pero también, desafortunadamente, vemos que hay negocios que hoy en día, ¿sí?, no tienen ni un sistema de inventarios. Llegan a tener su sistema de papelitos, que llegan a tener como lo hacían doña Chonita en aquellos entonces, y bueno, esto nos preocupa mucho porque sabemos que la brecha, si bien es cierto, es tecnológica la que llegamos a tener, también nos genera, o sea, si nosotros tenemos tecnología, o carecemos de ella, vamos a hacerlo desde el punto negativo, ¿sí? Si carecemos de esa tecnología, pues no alcanzamos los límites, los índices de competitividad, ¿sí? Obviamente, en el momento de cobrar, pues obviamente no podemos llegar a cobrarlo de la misma manera, ¿sí?, que un establecimiento, que la tienda del otro lado, tienda ¿no? del otro lado, Claro. que lo llega a tener, y esto nos da como consecuencia que obviamente la formalización se nos vaya cayendo, y entonces que otros estén pensando en migrar hacia la informalidad. Porque no les alcance la capacidad Así es, no les alcanza. para resolver todos estos retos. Estoy de acuerdo contigo, pero también hay algo bien interesante. Nosotros nos estamos cerrando a esa innovación tecnológica. No estamos buscando esas formas de tecnología o esas formas innovadoras de poder hacer negocios. Digo, y no me refiero tanto a una tiendita de la esquina ahora me refiero tanto cuanto a la mediana y a la gran empresa, ¿no? Claro. Hay empresas que definitivamente no se están aperturando. ¿Por qué? Porque muchas veces falta temor, más bien hay temor y falta cultura. Y bueno, quiero decirles que en Canacope, Querétaro, si algo estamos haciendo y si algo estamos trabajando, es en esa cultura de la información, en esa cultura de la innovación y en esa cultura de la tecnología, porque hoy en día no nos podemos quedar atrás. No nada más el mercado se encuentra en tierra, en el territorio, sino que también ahora el mercado ya se encuentra en línea, en el aire, en la nube. Entonces yo invito a todos y cada uno de los comerciantes a que busquemos las diferentes formas de participación a través de esos tecnologías tan impresionantes que ahora hay, como son los marketplaces o como son pues simplemente todas y cada una de las aplicaciones que ya hay para poder llevar a cabo la venta propiamente de nuestros productos y servicios. Y yo creo que en ese sentido, pues sí tenemos que seguir resistiendo y seguir resistiendo a la mayoría propiamente de todas las situaciones que nos están enmarcando en nuestro entorno, perdón. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ver la formalidad con sentido. Tenemos que generar mayores empresas formales, ¿sí?, que todavía más se sumen a la formalidad. Tenemos que obviamente tener una digitalización útil que realmente nos sirva a todos y cada uno de nosotros, como en la forma en la que estamos llevando a cabo nuestros negocios, que tengamos un financiamiento real, porque definitivamente, y yo me he topado con ello, muchas de las personas quieren pedir un financiamiento cuando a veces no lo necesitan. Entonces, veamos realmente, hagamos un verdadero plan de negocios y veamos si efectivamente tu empresa hoy en día, tu micro, pequeña o mediana empresa, realmente necesita de financiamiento y busquemos las diferentes alternativas simplemente a través de la banca también del segundo piso. Oye, Lalo, y si estamos hablando en términos generales, si una pequeña empresa no tiene todos estos elementos o no tiene todo este conocimiento, ¿se acercan a la Canacope? Así es, claro, la idea es que se acerquen a la Canacope para poder irlo llenando de estos elementos suficientes para poder seguir creciendo. O simplemente para comenzar a crecer. Y uno de los temas también importantes que hacemos en la Canacope es que te asesoramos también para que veamos el régimen que necesitas ante el SAT. Ay, caray. Para que efectivamente puedas llegar a crecer. Ay, mi querido Lalo, ese es todo un tema y el tiempo ya se me terminó. Y nada más te voy a dar 2 puntos bien sencillos. Viene. Y nada más. O sea, y también vamos a ver la cuestión de la seguridad social
y la protección del patrimonio. Híjole. Eso es algo que tenemos que ver y que nosotros los invitamos día a día que lo podamos ver en Canacope. Y bueno, pues no me queda otra más que decirles que las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Vamos a seguir trabajando bajo presión porque necesitamos existir para la economía mexicana. Y eso es un punto toral, como lo dices, Lalo. Sin el sector terciario, como bien lo apuntas, pues esta economía yo no sé en dónde estaría, porque efectivamente no reconocemos el esfuerzo de las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen la base de economía de este país. Mi querido Lalo, me quedo con muchas ganas de seguir entrando en el detalle, pero ¿qué te parece si lo abordamos el próximo lunes? Ahora con detalle, ¿no? Ahora con más detalle. Exacto. Y que nos regale Claudio Ivonne mucho más tiempo. No, el tiempo es suyo, caballero, el tiempo es suyo. Mi querido Lalo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y a todos los radioescuchas. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Muchísimas gracias. Vámonos al corte, son las 9 de la mañana con 1 minuto y regresamos con más información en esta jornada informativa. No se me vaya. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Vámonos rápidamente con un resumen de lo que le estamos compartiendo en esta jornada informativa del lunes 27 de abril. Eric Gudiño, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, confirmó el fallecimiento de otro pasajero que iba a bordo del autobús de la empresa Amealcense y que sufriera este accidente el pasado 22 de abril. Es una mujer y desafortunadamente perdió la vida. De acuerdo con el parte de la dependencia, hasta el momento se cuenta con el registro de 12 personas hospitalizadas y otras 11 que ya fueron dadas de alta. 13 que ya fueron dadas de alta. Este fin de semana hubo manifestación en el marco del aniversario de los Arcos. Un contingente conformado por más de 100 personas atravesó por donde estaban colocados los escenarios, donde hubo actividades en el marco del festejo del acueducto. Los colectivos son colectivos en materia de movilidad de pueblos indígenas y originarios y áreas naturales protegidas. Y bueno, pues a propósito de este festejo, dice Maricruz Rodrigo, activista, que este no fue festejo para personas neurodivergentes, animales como perros y fauna silvestre como aves, que sufrieron con los más de 150 decibeles de sonido que generó el espectáculo de pirotecnia que organizó el municipio de Querétaro. Ojo, un espectáculo contra la verdad que había sostenido el municipio. El municipio había declarado que no iban a utilizar pirotecnia y ¿qué cree? Pues resulta que dijo mi mamá que siempre sí. Derivado del atentado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán en la Ciudad de México, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Querétaro se ha reunido con el presidente municipal de aquella demarcación para reforzar los protocolos de seguridad en la zona arqueológica de El Cerrito, según lo dio a conocer la directora del centro, Rosestela Reyes, quien es la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro. El gobierno municipal de Tequisquiapan sigue colaborando con la Fiscalía General del Estado en el caso de una menor de apenas 1 año de edad que fue presuntamente sustraída con uso de violencia por parte de su padre y por ello se activó la alerta Amber. Sin embargo, pues hasta ahora no se ha tenido ningún rastro, ninguna información a propósito del paradero y el estado de esta chiquita de apenas 1 año de edad. Para fortalecer la infraestructura hidráulica y proteger a la población ante la temporada de lluvias, está proyectada una inversión de 10 millones de pesos del gobierno municipal de Tequisquiapan, confirmó el presidente Héctor Iván Magaña. Y en otras informaciones políticas, el diputado presidente de la mesa directiva, Sinué Piedrahil, declaró que la designación del perfil de Arturo Maximiliano como el nuevo coordinador de la bancada de la 4T al interior de la legislatura no se ha dado de la manera esperada, pero dijo algo muy puntual. Sinué Piedrahil dijo: me gustaría que el coordinador fuera verdaderamente de izquierda. Tómala.
Y eso se lee entre líneas, por supuesto, se lee entre líneas esta idea que tienen a propósito de la política que ha ejercido y los orígenes de Arturo Maximiliano. En la información de carácter nacional, la madrugada de este lunes se registró el desenlace de una de las operaciones de rescate más prolongadas recientes en México. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la localización sin vida de Leandro Isidro Beltrán Recendis, el último trabajador que permanecía atrapado en la mina Santa Fe en el municipio de El Rosario, en Sinaloa. El hallazgo se produjo a las 3 de la mañana con 15 minutos, hora del centro del país, tras 33 días de labores ininterrumpidas en un operativo que involucró a cientos de elementos federales y estatales. En la información de carácter internacional, el hombre armado detenido este sábado en Washington tras intentar ingresar a la gala de la prensa a la que asistía el presidente estadounidense Donald Trump y que fuera evacuado de emergencia durante el evento, escribió un manifiesto muy anticristiano, dijo el domingo el mandatario al canal Fox News. Cuando lee su manifiesto, odia a los cristianos, eso es seguro. Es un odio fuerte anticristiano, señaló el presidente Trump en una entrevista telefónica. El mandatario describió al agresor detenido y sobre el que pesan, por cierto, cargos federales, como una persona muy perturbada y un tipo muy problemático. Ese tipo está enfermo, dijo. Bueno, pues libró la lengua Donald Trump. Dice que la propia familia del atacante estaba al tanto de sus dificultades y tendencias violentas. Vámonos al corte, 9 de la mañana con 10. Vamos al corte de estación, corte comercial, y regresamos con más información en esta jornada informativa del lunes 27 de abril. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. 9 de la mañana con 17 y vamos a revisar las informaciones generadas este fin de semana. El titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Gudiño, habló sobre el saldo final, al menos hasta el día de hoy, de las personas que resultaron dañadas en este accidente del pasado 22 de abril, cuando un chofer de la empresa Amealcenses perdiera el control del camión, chocara contra un árbol y ocasionara la muerte. En aquellos entonces, es decir, la semana pasada, por ahí de jueves-viernes, ocasionó la muerte de por lo menos 9 personas. Otras tantas que resultaron heridas, algunas de gravedad, otras que se encuentran estables, algunas que ya fueron dadas de alta. Y este fin de semana, justo ayer domingo por la tarde-noche, el secretario confirmaba que desafortunadamente una persona más perdió la vida después de una condición grave de agonía desde la semana pasada. Aquí le dejamos la voz del secretario de Gobierno. El 24 de abril, el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño, confirmó el fallecimiento de otra pasajera del autobús de la línea Amealcenses, que sufrió un accidente el pasado 22 de abril sobre la carretera estatal 310, a la altura del municipio de San Juan del Río. Con profundo dolor informamos que falleció en el Hospital General de Querétaro una persona del sexo femenino que también estaba en situación grave, quien de acuerdo con el último parte médico que nos dieron el día de hoy se reportaba en esta situación. Lamentablemente, con esta pérdida ya son 10 las personas fallecidas por el accidente en el autobús en Amialco. Gudiño expresó que cuentan con la instrucción del gobernador Mauricio Curi González de atender a los pacientes, así como dar acompañamiento a las familias que han perdido a sus seres queridos. En ese sentido, informó que el gobierno estatal buscará que la empresa Amealcenses brinde una indemnización completa y el pago de los seguros de las familias afectadas por esa tragedia. Desafortunadamente, esta tragedia que sigue dando resultados negativos, sobre todo para la gente que vive en la zona de... Y por cierto, es una zona indígena. La gran mayoría son de Santiago y de Santiago Mezquititlán, que es una de las zonas indígenas que todavía tienen una cantidad importante de habitantes allá en Amialco. Y sigo con temas en materia de seguridad. La semana pasada también le compartí a usted la activación de una alerta Amber por la desaparición de una chiquita de apenas 1 año de edad que al parecer fue sustraída con violencia por parte
de su padre. Esto sucedió en Tequisquiapan, en donde pues el presidente municipal ha explicado que están dando seguimiento y están acompañando a la Fiscalía en este proceso de localización de la menor. El gobierno municipal de Tequisquiapan está apegado a las indicaciones de la Fiscalía General del Estado en el caso de una menor de 1 año que presuntamente fue sustraída con uso de violencia por su padre. El presidente municipal, Héctor Magaña, no dio más detalles sobre el caso, solo que tienen información proporcionada por familiares. Tenemos alguna información, comentarios que nos han hecho llegar familiares. Queremos ser muy cuidadosos y muy respetuosos de la información para cuidar la integridad de la persona. El hecho sucedió el pasado 21 de abril en la colonia Fuentezuelas, en el municipio de Tequisquiapan, por lo que la autoridad correspondiente, luego de ser notificada, levantó la alerta Amber para localizar a la menor. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a Julia Cabrera Alonso, de 1 año de edad, desaparecida el 21 de abril de 2026 en Tequisquiapan, y ponen a disposición las siguientes líneas telefónicas para que se brinde cualquier información sobre el caso. Estas son el número de emergencias 911, el número de denuncia anónima 089 y el 44 22 29 11 11. La alerta Amber sigue activada, aunque hay algunas suspicacias alrededor de la sustracción, es decir, que el hecho de que el padre se haya llevado a la hija, pues es un tema evidentemente de custodia, de pelea de custodia, pero dadas las formas, las características de la sustracción, es por ello que se activó esta alerta Amber. Y seguimos con temas de seguridad. Este fin de semana la Secretaría de Educación activó una serie de protocolos especiales luego de que han estado circulando en redes sociales presuntas amenazas en contra de escuelas en Querétaro. Pero además, este reto que se ha lanzado en algunas redes sociales, en donde se invita, se reta, valga la cacofonía y la redundancia, a los chicos y chicas a pintar amenazas dentro de los baños. Hay una especie de una tendencia de violencia generada desde redes sociales que ha encendido las alertas en las escuelas de la localidad. Vamos a escuchar lo que dice la secretaria de Educación. La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro reforzará sus medidas de prevención y vigilancia en los planteles educativos de los 18 municipios, derivado de la circulación de un reto viral que ha llamado la atención de las autoridades. En ese sentido, la dependencia informó que la implementación de la Ley Curi, la cual regula el acceso a las redes sociales para los menores de edad, ha permitido combatir la propagación de conductas de riesgo asociadas con esta tendencia digital. De manera extraoficial, se ha hablado de 2 casos en la entidad, en donde se han difundido mensajes presuntamente escritos por estudiantes en los baños de planteles y que advierten las fechas de posibles ataques en contra de la comunidad escolar. Se cree que estas actividades forman parte de un reto viral de TikTok, el cual ha sido replicado por jóvenes de diversos países y que ha generado la movilización de autoridades y suspensión de clases. Finalmente, se invitó al público en general a permanecer pendientes de la información difundida por los canales oficiales de información. Bueno, el gobernador del estado ayer por la noche, ya tarde, comenzó a circular en sus redes sociales un mensaje que da cuenta precisamente de este llamado que hace la Secretaría de Educación, las autoridades también en las escuelas, a que los padres y madres de familia revisen lo que sus hijos están consumiendo y compartiendo en redes sociales. Yo no digo más, escuchemos al gobernador. Hola, ¿cómo están? Pues ya aquí en casita, aquí en su casa, ya terminando el día de hoy domingo, pero se me olvidó comentarles algo de mis videos que siempre hago todos los domingos allá en Palacio. Se me olvidó hacer 2 comentarios. El primero es, por supuesto, seguirles mandando las condolencias a los familiares y a los heridos que hubo la terrible y la tragedia que tuvimos en Amealco. Decirles que seguimos muy al pendiente. Ya tuve la oportunidad de hablar con algunos heridos, y Eric Gudiño, secretario de Gobierno, junto con Sol Curi, son los responsables de hacer el seguimiento y de seguir apoyando a las familias para que la empresa responda, estar muy al pendiente, y lo que necesiten las familias, por supuesto, estaremos muy atentos. Y la otra parte, pedirle siempre a la sociedad queretana que nos ayuden para que nos cuiden de lo que están posteando nuestros hijos.
Como ustedes saben, hay varios retos a nivel nacional que pueden ser amenazantes o pueden poner nerviosos a muchas familias, y decirle a nuestros muchachos que cuiden mucho lo que están posteando, porque pues, es una gran responsabilidad y es muy delicado lo que se está posteando. Entonces, por favor, les encargo mucho eso. Querétaro siempre está distinguido por ser una sociedad de valores, y es muy importante que nuestra familia esté muy al pendiente. Por eso hicimos lo que llamamos la ley Curi, cuidar los teléfonos y redes sociales, porque de verdad necesitamos tener a jóvenes con la mente muy clara y estar muy al pendiente de lo que hacemos todos los días. Muchas gracias, que tengan ahora sí un gran domingo. Gracias. Ayer lo comentaba el gobernador y bueno, solo me viene a la mente estos movimientos que están creciendo en redes sociales, los famosos incel, que es esta subcultura de la que ya hablaba el doctor Abdil Hernández, y esta Red Pill que viene también de la película de Matrix, me parece, cuando le dan a escoger la píldora roja, ¿no? Y que pues implica ciertas decisiones para el protagonista de esta película. Pero mire, más allá de estos movimientos que se están construyendo, creo que finalmente se trata de justo verificar. Yo sigo pensando que un chavito, una chavita de primaria o incluso de secundaria no tendrían por qué tener en sus manos el uso de un celular, pero bueno, pareciera que eso ya ha sido una decisión en lo particular de las familias. Y pues el consumo, ahora se trata justo de revisar el consumo. Sí, te quedas con el celular, pero ¿qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo? Y esa me parece es la parte más delicada en la que la autoridad puede desafortunadamente hacer muy poco. Sí, la ley Curi evita el uso de estos móviles en las escuelas, pero más allá de la escuela, ¿qué están haciendo los chavitos, las chavitas? Me está contando Cristian García, nuestro productor, que ya en San Luis Potosí, pues ya hay por lo menos 2 de estos eventos, de estas pintas. Aquí en Querétaro se identificó una, pero allá en San Luis Potosí parece que ya están también apareciendo algunas pintas. Así que cuidado, mucho cuidado con lo que los chicos, las chicas están viendo en las redes sociales. Vámonos al corte, 9:28, y regreso con más información en esta jornada informativa. Usted nos está escuchando a través del 1310 de amplitud modulada o el 90.1 de frecuencia modulada, las 2 señales de W Radio. Voy y vengo. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Vámonos con más informaciones. 9 de la mañana ya con 34 minutos. Este fin de semana se llevó a cabo este aniversario, este festejo de aniversario por los 300 años de los arcos, de la construcción de los arcos. Y resulta que en el marco de este evento, varios colectivos se apostaron ahí en la calzada de los arcos. Colectivos en materia de movilidad, de derechos de pueblos indígenas, de pueblos originarios, el derecho y respeto de áreas naturales protegidas, colectivos medioambientales, y todos se manifestaron en un solo contingente por las calles del centro histórico. Salieron desde San Francisquito hasta la calzada de los arcos. Aquí le contamos un poco de lo que sucedió. ¡Estado, ojete! ¡El agua no se vende! ¡Estado, ojete! ¡El agua no se vende! Diversos colectivos que exigen derechos de movilidad de los pueblos indígenas y originarios, del respeto a las áreas naturales protegidas y por el acceso al agua, unidos en un solo contingente, se manifestaron por las calles del centro histórico, saliendo desde el barrio de San Panchito para llegar a Calzada de los Arcos, al punto donde se realizó el festejo por el 300 aniversario de los arcos. El contingente, conformado por más de 100 personas, atravesó por donde estaban colocados los escenarios donde hubo actividades en el marco del festejo del acueducto, esto después de un ligero enfrentamiento con el personal que vigilaba el acceso. Una vez que terminaron de ingresar, todos los participantes se concentraron para dar un posicionamiento, el cual afirmaron era totalmente ciudadano y apartidista. Solicitaron que se priorice la pirámide de movilidad, poniendo como prioridad al peatón, y en último
a los vehículos de motor. También que se homologue la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que fue publicada en mayo de 2022 a nivel federal y en el Congreso local sigue atorada. Lo anterior mientras colocaban una bici blanca en el punto donde falleció un ciclista impactado por una unidad de transporte público el pasado mes de agosto. Bueno, y a propósito de las manifestaciones de los colectivos y cómo se presentaron ahí en el Festejo de los Arcos, mire, quiero compartir esta información. Resulta que desde la semana pasada aquí le presentamos las declaraciones tanto de algunos colectivos como de la propia administración municipal que aseguraban, la administración municipal a través de varios secretarios aseguraron que no se iba a utilizar pirotecnia en el Festejo de los Arcos, que era algo que los colectivos estaban pidiendo, que no se utilizara pirotecnia. El municipio dijo que no iban a utilizar pirotecnia y resulta que, ¿qué cree? Sí la utilizaron. El punto no es que hayan utilizado o no la pirotecnia. El punto me parece de profundo es que una autoridad sea capaz de mentirle a sus representados. Eso es en donde yo pondría el acento. Si vas a utilizar pirotecnia, reconócelo y di, bueno, esta vez se nos chispoteó, nos resbalamos y sí vamos a utilizar pirotecnia, pero prometemos que vamos a generar un protocolo en donde ya no utilicemos pero no le digas a la gente que no lo vas a hacer y terminas haciéndolo. Eso habla del tipo de política que está ejerciendo la autoridad en estos momentos, particularmente el municipio de Querétaro. Aquí le dejo las declaraciones de Maricruz Rodrigo, activista medioambiental, que asegura que estos más de 150 decibeles de sonido que provocó el espectáculo de pirotecnia, pues no fue el mismo festejo para personas neurodivergentes, para animales y por supuesto para el medio ambiente. Yo insisto, no es el uso de la pirotecnia. Finalmente, si ya lo tenían contratado, reconócelo, pero no le mientas a la sociedad, no le mientas a tus gobernados, porque, ojo, a la autoridad se le olvida que simple y sencillamente son los encargados de administrar su impuesto y mi impuesto. Entonces, si gobiernan bajo el principio de la mentira, híjole, yo dudaría mucho que mi voto fuera de nueva cuenta para esos representantes. Vamos a escuchar la nota. El festejo por los 300 años del acueducto queretano no lo fue para todos. Personas neurodivergentes, animales como perros y fauna silvestre como aves, sufrieron con los más de 150 decibeles de sonido que generó el espectáculo de pirotecnia, expresó la activista Maricruz Rodrigo. Estuvimos acercándonos con algunos especialistas, quienes ya sabían de nuestra preocupación por los impactos que fuera a causar este festejo. Ellos nos comentaban que se estima que las afectaciones alcanzaron niveles entre 150 y 175 decibeles, considerando que la potencia de una turbina de avión son 140 decibeles. O sea, el umbral supera el umbral por mucho del dolor humano. Además, las partículas suspendidas en el aire por los cohetes son tóxicas e ingresaron directo al torrente sanguíneo, afirmó. Refirió que son miles de aves las que habitan en el acueducto o en la zona cercana, aunque la noche del sábado antes de iniciar el evento no se observó ninguna. Estas explosiones, dijo, pudieron causar desorientación, abandono de nidos y estrés en animales domésticos. La activista destacó que días previos a la ceremonia entablaron diversas pláticas con autoridades municipales, quienes les negaron el uso de estos materiales o aseguraron que serían de bajo impacto. Derivado de esto, algunas de las acciones que van a realizar son la solicitud de información sobre el costo del evento, además de promover espectáculos que no utilicen explosivos en futuras celebraciones a través de un reclamo social. Por último, hizo el llamado a la ciudadanía para que no consideren el uso de pirotecnia como una tradición mexicana, ya que estos artículos provienen de China. Bueno, yo insisto que el tema es la mentira. Es la mentira de facto. Lo que está dentro, lo que opera es la mentira y como gobernante me parece no puedes hacerlo desde la mentira porque es verdad, estás desestimando y estás pues subestimando a tus gobernados. Y si regresamos al principio básico de una administración, es simple y sencillamente administras los recursos de una ciudad. Y esos recursos te los da
tus gobernados, tus ciudadanos, los ciudadanos y ciudadanas a los que tú les debes, pero desde la verdad, no desde la mentira. Pero bueno, desafortunadamente esto es... Ay, ¿qué le digo? Yo tenía mucho coraje ahora que me enteré de esto, no por el uso de la pirotecnia solamente, o sea, sí, pero en realidad lo que más me indigna es la manera en cómo la autoridad se está conduciendo con sus gobernados. Bueno, vamos con otras cosas más agradables que, mire, lo voy a decir así, esto que le voy a presentar viene de una transformación de algo que nos dolió profundamente a todos los mexicanos y mexicanas, a todo el mundo. Me refiero a la pandemia del COVID. Pero es que no ha habido tiempo, recursos, disposición o voluntad de reconocer a aquellos y aquellas, al personal médico y de salud que sobrevivió al COVID-19. Y voy a platicar en estos momentos con la jueza federal en retiro, Griselda Sáenz Horta, quien es presidenta del comité evaluador de este proyecto llamado Héroes de la Salud. Jueza, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar. Una oportunidad de expresar de este proyecto altruista al final de cuentas. Sí, un proyecto altruista y que yo creo que pasados ya 5 años de este proceso pandémico terrible, a muchos se nos ha olvidado que muchas personas sobrevivieron o la pasaron medianamente mejor dentro de los hospitales gracias a la atención de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, muchos de ellos que perdieron la vida también en la pandemia y otros tantos que hoy están con nosotros, pero que vaya que la pasaron bastante mal, ¿no, jueza? Así es. Pues precisamente, digamos, ante esta verdad universal, al final de cuentas, porque claro, fue el mundo el que sufrió esta pandemia y paralelamente a esto hubo una trinchera, fue la primera trinchera que fue el personal médico a nivel mundial, por supuesto. Pero pues al final de cuentas tenemos como sociedad organizada en diferentes grupos y ya hablamos de un orbe o bien localmente en México a nivel federal y nivel local, debemos de hacer lo necesario como sociedad para reconocer a estas personas que sin ningún empacho estuvieron en la primera trinchera arriesgando su vida e incluso la de su propia familia para dar auxilio, para a veces ya con la conciencia de que probablemente ese paciente no iba a sobrevivir, con esa dedicación y ese alto riesgo, aún así estar ahí dándole una mano y dándole aliento en sus últimos momentos. Claro. Yo pienso que como sociedad no debemos de olvidar que ellos nos abrieron esta brecha para seguir adelante. Muchos de los que estamos aquí, y hablo de millones a nivel mundial, debemos esa bendición al actuar del personal médico. Claro. Yo siempre he dicho y creo que nunca voy a cambiar mi postura en cuanto a que la humanidad sobrevive para quienes somos creyentes, pues por Dios primeramente, pero en este nivel terrenal, pues lo debemos al personal médico. Por supuesto. Y esta convocatoria que están lanzando, es un premio, es un reconocimiento, Héroes de la Salud. ¿En qué consiste, jueza? Le hago una breve referencia histórica de esto. Hace aproximadamente 4 años ya, se empezó con este proyecto. El primer proyecto fue lanzar una convocatoria para los héroes de la salud que habían, o sea, personal de la salud, desde intendente hasta médicos especialistas que habían fallecido con motivo del contagio de COVID-19 durante la pandemia. Okay. Entonces, en su momento se lanzó la convocatoria, ¿sí? Y se hizo un homenaje para los deudos, o sea, se les otorgó un reconocimiento al personal fallecido a través de sus deudos. Okay. Esto fue hace ya aproximadamente 3 años, fue en noviembre, me parece, del 2022, y posteriormente se ejecutó una segunda parte de este proyecto que fue el que se declarara oficialmente en Querétaro el Día de los Héroes de la Salud de Querétaro. Ya, entiendo. Y vale decir que Querétaro es el único estado que tiene, digamos, este Día de la Salud de los Héroes de Querétaro. Okay. ¿Sí? Entonces,
el 17 de septiembre de 2023, el Congreso del Estado, el Congreso local de aquí de Querétaro, emitió un decreto en el que determinó oficialmente el 19 de marzo como el Día de los Héroes de la Salud de Querétaro. Bien. Es muy importante que la sociedad queretana sepa que este día existe, que hay un día en el que la sociedad queretana puede rendir ese tributo a estos héroes de la salud. Por supuesto. Y que posteriormente, esperemos que todo vaya bien, ¿verdad? Muy probablemente después tengan un monumento donde pueda llevarse a cabo esta celebración solemne en reconocimiento a estos héroes de la salud. Muy bien. Pero en esta etapa, en el marco pues del 19 de marzo, decretado oficialmente como Héroes de la Salud de Querétaro, es que se lanza esta convocatoria, pero ahora para aquellos que, habiendo sido contagiados también desde intendentes hasta médicos especialistas durante el ejercicio de la función, digamos, de la prestación del servicio médico, se hayan contagiado gravemente, pero que hayan cursado un cuadro grave, pero sobrevivido y que actualmente, bendito Dios, estén con vida. Entonces, entiendo. Este reconocimiento va dirigido a estos héroes. Ya, sí. Entonces, aquellas personas, personal del sector salud, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, camilleras, personal administrativo, de limpieza, pues hasta los que trasladaban a los enfermos, ¿no? Yo platiqué con mucha gente, incluso los de las ambulancias, que también muchos desafortunadamente se contagiaron. Cualquiera de estos profesionales o no, pero que forman parte del sector salud, que hayan pasado por un periodo grave de enfermedad, que hayan sobrevivido, pueden ser nominados, digamos, a este reconocimiento. Bueno, hay bases de esta convocatoria y primeramente se me olvidó precisar este punto importante. La convocatoria fue lanzada el día 1 de abril de este año. Bien. Y se cerró a las 12 de la noche del 15 de abril. Ahí se convocó a la sociedad en general a que hiciera postulaciones de personas que tuvieran ellos conocimiento de que estaban en la hipótesis que mencionábamos de haber prestado este servicio, contagiado, haber cursado un cuadro grave y haber sobrevivido y estar vivo. Al cierre de la convocatoria se habían recibido 81 postulaciones. Bien. De aquí estamos en la fase de depuración, es decir, que se cumplan con las bases estipuladas en la convocatoria para decir, bueno, estas son las personas que cumplen con estos requerimientos para ser homenajeadas. La fecha todavía aún no la tenemos. Ya, pero lo interesante me parece, jueza, yo siempre lo he dicho, no es el hecho, sino lo que significa el hecho. Y aquí hablar sobre un reconocimiento al personal del sector salud que atravesó por esta pandemia, que sobrevivió o no, tal y como usted lo decía, en estas primeras 2 entregas de este reconocimiento, a mí me parece que lo que significa es justo atender esta mirada más compasiva del trabajo que entre nosotros y nosotras compartimos, ¿no? Porque damos de facto que es la obligación del médico, de la médica o de los enfermeros y enfermeras, o sea, del sector salud, que es la obligación cuidarme y sacarme de mi emergencia, pero ¿quién vela por ellos? ¿Quién les reconoce? ¿Quién les agradece? Y esto me parece, es un agradecimiento de facto a su labor durante estos términos pandémicos, ¿no? Claro que sí. Yo pienso que en su momento, cuando yo me acerco a la comunidad médica para promover este agradecimiento a los médicos, yo fui paciente COVID y lo fui en la primera etapa de declarada la pandemia, en los 3 primeros meses. Entonces usted sabe que en ese momento pues era como una sentencia. Claro. Y la verdad es de que gracias a Dios yo no cursé un cuadro grave, pero pues sí estuve aislada
Viví con ese diagnóstico durante 40 días que era completamente incierto. Claro, no sabíamos nada hasta del miedo COVID. a dormirse. Claro, por supuesto. Y en la línea COVID que instaló aquí Gobierno del Estado, pues yo siempre tuve a alguien que me escuchara. Ya. Incluso el médico que llegó a hablar conmigo en su momento, él estaba contagiado de COVID. A mí me conmovió mucho. O sea, éramos 2 pacientes hablando. Y sin embargo, él actuando como todo un profesional, orientándome y dándome soporte. ¿Sí? En mi familia hubo varios pacientes COVID, incluyendo mi mamá. Es una persona ya muy grande. Y sin embargo, o sea, gracias a los médicos, aún por teléfono mi mamá sobrevivió. Entonces, ¿cómo no sentir el compromiso de motivar a la sociedad a la cultura del agradecimiento? Claro. Pienso que es un valor, es una virtud, como la llamaba Cicerón, a la gratitud, una virtud en la que está olvidada. Y yo pienso que como sociedad tenemos que retomar, tenemos que revivir aquellos tiempos de los valores cívicos, de los valores sociales, de los valores éticos, porque somos gregarios por naturaleza, dependemos unos de otros y no podemos caminar con la arrogancia de que somos autosuficientes. Eso no es cierto y esta pandemia lo demostró. Y muchos hechos sí demuestran de que somos dependientes unos de otros. Por supuesto. Entonces, pienso que es responsabilidad social retomar esta cultura del agradecimiento. ¿Para qué? Para sensibilizar a las nuevas generaciones, porque es un hecho que no podemos cegarnos o no debemos voltear para otro lado cuando estamos viendo de manera fáctica cómo se ha desensibilizado las nuevas, el pensar de las nuevas generaciones. Claro. Claro, incluyen varios factores, entre ellos pues la cibernética, todos los adelantos tecnológicos, sí, pero lo cierto es de que debemos rescatar esos valores familiares y también virtudes, sí, y que normalmente, pues lo sabemos, vienen del seno familiar, pero que como grupo social estamos obligados, y como gobierno, estamos obligados a consolidar y a reafirmar esos valores para que vivamos en un mundo más tranquilo, de respeto, de cordialidad y sobre todo, ¿sí?, de no mentir. Vaya, a propósito, pues a no mentir, porque además como autoridad tengo la obligación de conducirme con verdad, ¿no? Que de eso platicaremos en algún momento con la jueza federal Griselda Sáenz, a quien ya estoy convenciendo de que nos regale una entrevista para otro espacio. Cerrando Héroes de la Salud, jueza, ya está cerrada la convocatoria, ya están 81 postulantes, digamos, a este reconocimiento. Y este reconocimiento, explíqueme rápidamente en 30 segundos, ¿en qué consiste, jueza? Pues es convocar socialmente a esta reunión donde va a haber personalidades, y hablo de personalidades pues porque por su rango, ¿verdad?, y su responsabilidad, ese nivel se les debe de reconocer. Por supuesto, el señor gobernador es uno de los invitados, es el invitado especial. Cualquier representante de la comunidad médica, están invitados también otros sectores van a estar invitados también sectores del educativo de las diferentes universidades, directores de las facultades de medicina, por ejemplo, de química. Sí, que están involucrados en la preparación del personal médico. Claro. Y pues la sociedad en general va a estar invitada para acudir a este evento. Ahí se les va a otorgar un reconocimiento por escrito, por supuesto, sí. Y pues vamos a tratar de que en ese momento estas personas de verdad vivan ese reconocimiento. ¿Sí? Se sientan tratados, respetados, reconocidos en su carácter de héroes. Porque son, eso son. Sí, son héroes. Auténticamente son héroes. Híjole, yo estoy acordándome de muchos momentos de la pandemia que viví como periodista y
Ay, se me puso la piel de gallina, jueza, y cuando me dice un doctor del otro lado de la línea que también estaba contagiado de COVID, me ayudó a contener la crisis. Híjole, yo creo que no podemos mantenernos indolentes frente a esta circunstancia. No, por supuesto que no. No, es deshumanizarse. Efectivamente, y este tipo de reconocimientos me parece es un recordatorio de que somos eso, de que somos seres humanos, con sentimientos, emociones, valores, pues muchas cosas lindas que aunque se nos van diluyendo en el cotidiano por el ejemplo de otros que no recuerdan que son seres humanos buenos, y se nos olvida justo eso, ahí se nos va diluyendo, pero ya me estoy poniendo filosófica, pues le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Por favor, los micrófonos quedan abiertos, las puertas quedan abiertas para que cuando se acerque la fecha de este reconocimiento vengan y nos platiquen los detalles de ello y sobre todo hagamos la convocatoria a la audiencia de W Radio. Esta es su casa, jueza. Mucho gusto. Yo nada más, si me permite, decirle a esta respetable audiencia que no olviden que en Querétaro hay un Día de los Héroes de la Salud de Querétaro y que es el 19 de marzo. Hay que recordarlo. Sí, cada año, hasta una flor que se ofrezca, una veladora que se encienda, es un homenaje particular incluso, o bien de grupo social, para esos héroes. Oiga, y me acordé de esta tendencia durante la pandemia. ¿Se acordará que violentábamos a las enfermeras y a los enfermeros? Sí. No. Hoy, al revés, me parece que en lugar de aventarles cloro y estas cosas horribles que hacía la gente durante el tiempo pandémico, pues hoy una flor, unos chocolates, un simplemente gracias por estar aquí. Creo que eso cambiaría completamente el criterio que tenemos respecto del agradecimiento por el servicio que dan otras personas, particularmente el sector salud. Gracias, jueza. Muchísimas gracias a usted. Un gusto. Hay que impulsar la cultura del agradecimiento. Estoy completamente de acuerdo. Ya nos vamos. Muchas gracias, jueza. Ya nos vamos. Gracias a usted por habernos acompañado hablando de agradecimiento. Gracias a usted por acompañarnos en esta frecuencia. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y del otro lado, Cristian García en producción y realización. Nos escuchamos el día de mañana. Que la pase bien.